Hoy leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 162. Juan Valjean volvió a su casa. Era en efecto la cadena que salía antes de amanecer de Bicêtre y tomaba el camino de Mans para evitar el de Fontainebleau, donde estaba el rey. Este rodeo hacía durar el viaje 3 o 4 días más, pero para evitar a las personas reales la vista del suplicio, bien podía prolongarse. Por esto, Juan Valjean, al ver con Cosette a la calle de Babilonia, no notó que ésta le hacía otras preguntas sobre lo que acababan de ver. Tal vez iba demasiado absorto en su abatimiento para oír su palabra y para contestarla. Solo por la noche, cuando Cosette se separó de él para irse a acostar, le oyó que decía, a media voz, y como hablando consigo mismo: creo que si encontrase en mi camino a uno de esos hombres, moriría de verlos cerca. Dios mío. Pero afortunadamente la casualidad hizo que al día siguiente de aquella mañana tan trágica, y con motivo de una solemnidad oficial, hubiera fiestas en París, revista en el Campo de Marte, fiestas en el Sena, Teatro de los Campos Elíseos, fuegos artificiales en la Estrella e iluminaciones de todas partes. Juan Valjean, violentando su costumbre, llevó a Cosette a estas funciones, a fin de distraerla del recuerdo de la víspera, y de borrar con el alegre tumulto de París aquella cosa abominable que había pasado ante sus ojos. La vista con que se solemnizaba la fiesta, la revista con que se solemnizaba la fiesta hacía muy natural la circulación de uniformes. Juan Valjean se puso el de guardia nacional, con el vago sentimiento interior de un hombre que se oculta. Por lo demás, pareció que había conseguido el objeto que se proponía en el paseo. Cosette, que admiraba como una obligación el agradar a su padre, y para el cual era nuevo cualquier espectáculo, aceptó la distracción con la buena gracia fácil y ligera de la adolescencia. No hizo ningún gesto desdeñoso ante esa gamella de alegría que se llama una fiesta pública, de modo que Juan Valjean pudo creer que había conseguido borrar todo rastro de repugnante visión. Algunos días después, una mañana en que hacía hermoso sol, estaban ambos en la escalerilla del jardín. Otra infracción de las reglas que parecía haberse impuesto a Juan Valjean y de la costumbre que Cosette había adquirido de permanecer en su cuarto. Estaba la joven en peinador, de pie, con ese traje negligente de la mañana que envuelve adorablemente a las jóvenes y que parece una nube sobre un astro, con la cabeza al sol, sonrosada, a causa de haber dormido bien. Observaba con ternura por su padre conmovido mientras ella deshojaba una margarita. Cosette ignoraba la seductora leyenda: te amo, un poco, apasionadamente, etc. ¿Quién se le habría de haber enseñado? Daba vueltas a aquella flor instintivamente e inocentemente, sin sospechar que deshojar una margarita es deshojar un corazón. Si hubiera una cuarta gracia llamada melancolía, sonriéndose, Cosette se habría parecido a esta gracia. Juan Valjean estaba fascinado, contemplando aquellos deditos en la flor, olvidándolo todo en la radiación que despedían. Un petirrojo piaba entre las ramas allí cerca. Nubes blancas cruzaban el cielo tan alegremente que parecía que acababan de ser puestas en libertad. Cosette seguía deshojando su flor atentamente, pero en aquel momento seductor volvió de repente la cabeza con la delicada lentitud del cisne y dijo a Juan Valjean: padre, ¿qué es el presidio?
Libro cuarto. Socorros de abajo que no pueden ser socorros de arriba. Herida por fuera, curación por dentro. La vida de ambos se iba oscureciendo por grados. No les quedaba ya más que una distracción, que otro tiempo había sido su felicidad. Llevar pan a los que tenían hambre, vestir a los que tenían frío. En estas visitas a los pobres, en que Cosette acompañaba a su padre con frecuencia, hallaban algún resto de su antigua expansión. Y a veces, cuando el día había sido bueno, cuando habían socorrido muchas miserias y reanimado y vuelto el calor a muchos pequeñuelos, Cosette estaba un poco alegre por la noche. En esta época fue cuando hicieron la visita al Saquisami de Jondrette. Al día siguiente de esta visita, Juan Valjean se presentó en el pabellón tranquilo, como siempre, pero con una ancha herida en el brazo izquierdo, muy inflamada, muy misteriosa, que parecía una quemadura, y que explicó de cualquier manera. Esta herida le tuvo más de un mes con calentura y sin salir de casa. No quiso ver a ningún médico, y cuando Cosette le instaba le decía, llama al médico de los perros. Cosette le hacía la cura por la mañana y por la tarde de un modo tan celestial y manifestando tal júbilo por serle útil, que Juan Valjean sentía renacer toda su antigua alegría, disiparse sus temores y su ansiedad, y contemplaba a Cosette, diciendo, oh bendita herida, oh bendito mal. Cosette, viendo enferma a su padre, había abandonado el pabellón y había vuelto a tomar afición a la casita y al traspatio. Pasaba casi todo el día al lado de Juan Valjean y le leía los libros que quería, casi siempre libros de viajes. Juan Valjean renacía, su felicidad revivía con rayos inefables. El Luxemburgo, el rondador desconocido, la frialdad de Cosette, todas estas nubes de su alma se disipaban, y concluía por decirse, todo es ilusión mía. Su felicidad era tal que horrible encuentro con los Thénardier acaecido en el chiribitil de Jondrette, encuentro tan inesperado, había pasado por él como un soplo que se desliza. Había conseguido escapar su pista. Había conseguido escapar. Su pista estaba perdida. ¿Qué le importaba a los demás? Solo pensaba en esto para compadecer a aquellos hombres, aquellos miserables. Estaba ya en prisión y por lo tanto imposibilitado de hacer daño. Pensaba, pero qué lástima de familia en la desgracia. En cuanto a la repugnante visión de la barrera del Maine, Cosette no había vuelto a hablar de ella. En el convento, Sor Santa Matilde había enseñado música a Cosette. Esta tenía la voz de una avecilla con alma, y algunas noches en el cuarto del herido cantaba tristes canciones que agradaban a Juan Valjean. Llegada la primavera del jardín, estaba tan admirable en esta estación que Juan Valjean dijo a Cosette, no bajas nunca, quiero que pasees por él. Como queráis, padre, contestó Cosette. Y por obedecer a su padre volvió a pasear por el jardín, casi siempre sola, porque, como hemos dicho, Juan Valjean, que probablemente temía ser visto por la reja, no paseaba casi nunca. La herida había sido una diversión. Cuando Cosette vio que su padre padecía menos y que se iba curando y parecía feliz, sintió una alegría que apenas echó de ver, tan dulcemente y naturalmente se presentaba. El mes de marzo crecían los días, se desaparecía el invierno, que se lleva siempre consigo alguna parte de nuestra tristeza. Vino abril, esa aurora del estío, fresca como toda aurora, alegre como la infancia, llorosa alguna vez como un recién nacido. La naturaleza en este mes tiene resplandores llenos de atractivo, que pasan del cielo, de las nubes, de los árboles, de las praderas y de las flores al corazón del hombre.
Cosette era muy joven aún para esta alegría de abril, semejante a ella no le penetrase. La noche fue desapareciendo de su espíritu insensible sin sospecharlo. Y en la primavera hay claridad en las almas tristes, así como a mediodía hay claridad en los sótanos. Cosette no estaba ya triste, por más que no pudiese explicarlo. Por la mañana, hacia las 10, después de almorzar, cuando había conseguido llevar a su padre un cuarto de hora al jardín, y le paseaba el sol por delante de la escalera, sosteniendo el brazo malo, no conocía que reía cada instante y que era feliz. Valjean, satisfecho, debía volver sonrosada y fresca. Oh, bendita herida, repetía en su interior. Estaba agradecida a Thénardier. Curada que fuese su herida, curada que fuese su herida, perdón. Había vuelto a sus paseos solitarios y crepusculares. Sería un error creer que pudiese pasear de este modo, solo por las regiones menos habitadas de París, sin encontrar alguna aventura. De cómo la tía Plutarco no encontraba dificultades para explicar un fenómeno. Una noche el niño Gavroche no había comido y recordó que tampoco había cenado el día anterior, lo que era ya muy pesado. Tomó, pues, la resolución de buscar algún medio de cenar. Fue a darse vuelta más allá del Salpêtrière, por los sitios más desiertos, donde se encuentran albricias, por donde no hay un alma, suele encontrarse alguna cosa, y así llegó hasta unas casuchas que le parecieron ser el pueblecillo de Austerlitz. En una de las anteriores excursiones había visto allí un viejo jardín, frecuentado por un anciano y una anciana, que tenía un regular manzano. Al lado del manzano había una especie de frutera mal cerrada, de donde se podía coger una manzana. Una manzana es una cena. Una manzana es la vida. Lo que perdió a Adán podía salvar a Gavroche. El jardín daba en una callejuela solitaria sin empedrar y costeada de malezas que esperaban que se hiciesen casas. Estaban separadas de los edificios por un seto. Gavroche se dirigió hacia el jardín, encontró la callejuela y reconoció el manzano, identificó la fruta y examinó el seto. Un seto no es más que un salto. Iba declinando el día, la callejuela estaba desierta, la hora era magnífica. Gavroche saltó y se detuvo de repente. Se oyó hablar en el jardín, y Gavroche se puso a mirar por un hueco del seto. A 2 pasos de él, al pie del seto, del otro lado, precisamente en el punto en que hubiese hecho caer el salto que meditaba, había una piedra tendida que servía de banco. En este banco estaba sentado el viejo del jardín, y delante de pie la vieja. La vieja refunfuñaba. Gavroche, que era poco discreto, escuchó. Señor Mabeuf, decía la vieja. Mabeuf, pensó Gavroche, me choca ese nombre. El viejo interpelado no se movía. La vieja repitió, señor Mabeuf. El viejo, sin levantar la vista, respondió, ¿qué, tía Plutarco? Tía Plutarco, pensó Gavroche, otro nombre que me choca. La tía Plutarco volvió a hablar y el viejo tuvo que aceptar la conversación. El casero no está contento. ¿Por qué? Se le deben 3 plazos. Dentro de 3 meses se le deberán 4. Dice que os echará a la calle y me iré. La tendera quiere que se le pague. Ya no fía leña. ¿Con qué os calentaréis este invierno? No tendremos lumbre. Hay sol. El carnicero nos niega el crédito y no quiere dar carne. Está bien, dijeron mal la carne, es muy pesada. ¿Y qué comeremos? Pan. El panadero quiere que se le dé algo a cuenta. Dice que si no hay dinero, no hay pan. Bueno. ¿Y qué comeremos? Nos quedan las manzanas del manzano. Pero señor, no puede vivir así sin dinero. ¿Y si no lo tengo? La anciana se fue. El anciano se quedó solo meditando. Gavroche meditaba por otro lado. Era ya casi de noche. El primer
El primer resultado de la meditación de Gavroche fue que en vez de escalar el seto, se acurrucó debajo. Las ramas se separaban un poco en la parte baja de la maleza. Calle, exclamó interiormente, una alcoba, y se agachó. Estaba casi recostado en el banco del señor Mabeuf. Oía respirar al octogenario. Y entonces, para comer, trató de dormir. Sueño de gato, sueño de un solo ojo. Adormeciéndose Gavroche, sin embargo, espiaba. La blancura del cielo crepuscular emblanquecía la tierra, y la calleja formaba una línea pálida entre dos filas de oscuros arbustos. De repente, en esta línea blanquecina aparecieron dos sombras. Una iba delante y la otra algunos pasos detrás. Dos personas, murmuraba Gavroche. La primera sombra parecía un viejo encorvado y pensativo, vestido más que sencillamente, que andaba con lentitud a causa de la edad y que salía a pasear a la luz de las estrellas. La segunda era recta, firme, pequeña, arreglaba su paso al de la primera, pero la lentitud voluntaria de la marcha se descubría la esbeltez y la agilidad. Aquella sombra tenía algo de huraña y de inquieta. La figura que entonces se llamaba un elegante. El sombrero era de buena forma, la levita negra bien hecha y probablemente de buen paño y de talle ceñido. Elevaba la cabeza con cierta gracia robusta y por debajo del sombrero se entreveía el crepúsculo, el pálido perfil de un adolescente. Este perfil tenía una rosa en la boca. Esta segunda sombra era conocida de Gavroche. Era Montparnasse. En cuanto a la otra, no hubiera podido decir sino que era un viejo. Gavroche se puso al momento en observación. Uno de los dos tenía evidentemente proyectos sobre el otro, y Gavroche estaba muy bien situado para ver el resultado. La alcoba se había convertido en escondrijo. Montparnasse de caza a aquella hora y en algún lugar era una cosa amenazadora. Gavroche sentía que su corazón de pilluela se conmovía de lástima del viejo. ¿Pero qué hacer? ¿Intervenir? ¿Había de socorrer una debilidad a otra? Sería solo dar motivo para que riese Montparnasse. Gavroche no dejaba de conocer que aquel terrible bandido de 18 años, el viejo primero y el niño después, eran dos bocados. Mientras que Gavroche deliberaba, tuvo efecto en ataque brusco y repugnante. Ataque como del tigre contra el asno, de la araña contra la mosca. Montparnasse de improviso tiró la rosa, saltó sobre el viejo, se agarró del cuello y le acogotó, y se engarabitó sobre él. Gavroche apenas pudo detener un grito. Un momento después, uno de estos hombres estaba debajo del otro, rendido, jadeante, forcejeando con una rodilla de mármol sobre el pecho. Solo que no había sucedido lo que Gavroche esperaba. El que estaba en tierra era Montparnasse, el que estaba encima era el viejo. Todo esto pasaba a algunos pasos de Gavroche. El viejo había recibido el choque y lo había devuelto tan terriblemente que en un abrir y cerrar de ojos el agresor y la víctima habían cambiado de papel. Vaya un viejo fuerte, pensó Gavroche.